The Amazing Digital Circus ha llegado a su fin, pero en Glitch se ha rumoreado sobre una posible segunda temporada. Pero te preguntarás, si hubiera una segunda temporada, ¿de qué podría tratarse? Bueno, en el episodio 9 hubo una escena en la que Pomni abrió varias puertas diferentes mientras estaba dentro de la mente de Jax. Sin embargo, hubo dos puertas en particular que no pudo abrir. Como estas puertas siguieron siendo un misterio durante el resto del episodio, muchos se quedaron preguntándose qué había realmente detrás de ellas. Comencemos con la primera puerta, porque resulta que sabemos mucho más de lo que parece. Verás, todas las puertas que estaban alrededor de esta primera puerta tenían algo importante en común. No solo mostraban diferentes situaciones donde los miembros del circo se abstraían, sino que también revelaban cómo reaccionaba Jax ante cada una de ellas. Y tiene sentido, ya que todas estas escenas provenían directamente de su mente. La primera puerta que Pomni abrió mostraba cómo habría reaccionado Jax si Ragatha se hubiera abstraído. Allí vimos una versión más oscura y despreocupada de él, alguien que actúa de forma impredecible y sin pensar demasiado en las consecuencias. La siguiente puerta mostraba la reacción de Jax ante la abstracción de Zubul. Curiosamente, esta situación parecía afectarle mucho menos, ya que se comportaba de una manera menos salvaje. En esta ocasión aparece usando un traje de sirvienta e intentando acercarse demasiado a Gangle, de formas que no puedo explicar completamente en este video. Pero la última puerta que Pomni abrió mostraba justo lo contrario. En esta realidad alternativa era Gangle quien se abstraía. Por alguna razón, Jax asumía aquí el papel de un villano caricaturesco. No solo parecía ser responsable de que Gangle se abstrajera, sino que además llevaba a Zubul hacia una trampa poco después. Sin embargo, junto a estas tres escenas había una cuarta puerta cercana que permanecía bloqueada. Nuestra primera puerta misteriosa. Entonces, ¿qué había realmente detrás de ella? ¿Y si te dijera que no solo sabemos que estaba relacionada con una situación donde Pomni se abstrae, sino que también conocemos cuál sería la reacción de Jax ante ese evento? Después de todo, ya vimos cómo reaccionaba de maneras muy diferentes en cada uno de los otros escenarios de abstracción. Pero ¿cómo podemos saberlo? Todo se basa en el patrón que establecieron las tres primeras puertas. Cada una mostraba las consecuencias de que un personaje diferente se abstrajera. Eso dejaba únicamente dos posibilidades para la puerta misteriosa: Pomni o Kinger. Y en el caso de Kinger, existen dos razones muy claras para descartarlo. La primera es que Jax y Kinger casi nunca interactúan en la serie. De todos los personajes, Kinger parece ser con quien Jax tiene menos relación. Por eso es poco probable que tuviera una opinión especialmente fuerte sobre él, ya fuera positiva o negativa. De hecho, Kinger parece ser uno de los pocos personajes con los que Jax normalmente no se mete. Esto ha llevado a muchos a pensar que Jax no reaccionaría de manera especial si Kinger se abstrajera, al menos no comparado con los demás miembros del circo. La segunda razón proviene directamente de algo que dijo la propia creadora de la serie, Gooseworks. Hace algún tiempo, un fan le preguntó quién era el miembro del circo más cercano a volverse loco, es decir, a abstraerse, aparte de Kinger. Ella respondió que era alguien que nadie sospecharía. Hoy sabemos que ese personaje terminó siendo Jax. Kinger quedó prácticamente descartado porque ya ha sido mostrado como alguien tan extraño y experimentado que parece casi inmune a la abstracción. Ha permanecido más tiempo que nadie en el circo digital, viendo cómo su esposa y casi todos sus amigos desaparecían con el paso del tiempo, y aún así ha logrado mantenerse lo suficientemente estable para seguir adelante. Por eso, es probable que Jax ni siquiera considerara una situación donde Kinger se abstrajera, simplemente porque Kinger parece incapaz de llegar a ese punto. Pero si la puerta misteriosa estaba relacionada con la abstracción de Pomni, entonces surge una pregunta aún más interesante. ¿Cómo reaccionaría Jax? Resulta que él mismo nos dio una pista mucho antes. En el episodio 6, después de una fuerte discusión, Pomni le pregunta a Jax qué haría si ella llegara a abstraerse. En ese momento, sus pupilas cambian de una forma extraña, mostrando la misma mirada salvaje que vimos en la escena donde Ragatha se abstraía. Entonces responde: seguiría adelante y probablemente me olvidaría de ti. ¿Qué harías si mañana yo me abstraigo? Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Ok.
Sin embargo, sabemos que eso probablemente es mentira. A lo largo de la serie hemos visto que Jax suele alejar a las personas que más le importan, ocultando sus verdaderos sentimientos detrás de una actitud fría. De cualquier manera, esta escena demuestra que Jax ya había imaginado la posibilidad de que Pomni se abstrajera mucho antes de que ella encontrara aquella puerta secreta. Según esta teoría, la razón por la que la puerta nunca se muestra es porque ese escenario está profundamente reprimido dentro de la mente de Jax. Sería un recuerdo o una posibilidad tan dolorosa para él que simplemente no podría soportarla. Otra forma de verlo es que la puerta está tan fuertemente cerrada porque oculta algo mucho peor. Una versión abstraída de Pomni y también una versión abstraída de Jax. Si Pomni llegara a abstraerse, Jax se sentiría tan devastado que probablemente sería el siguiente en caer. Simplemente no podría soportarlo. Pero, ¿cómo sabemos con seguridad que una versión abstraída de Jax estaría detrás de esa puerta? Antes de responder eso, también se nos dio una posible explicación sobre la segunda puerta secreta. Verás, esta puerta era completamente diferente a las demás. No estaba relacionada con el grupo de puertas cercanas, lo que hace poco probable que escondiera otro escenario de abstracción. Además, parecía ser la puerta más importante y reprimida de todas. La versión imaginaria de Jax mostraba un enorme rechazo hacia lo que había detrás de ella. De hecho, esta puerta tenía incluso más cadenas y candados que la primera puerta misteriosa. Entonces, ¿qué parte de sí mismo estaba intentando ocultar Jax con tanta desesperación? ¿Y por qué? Resulta que la creadora de la serie, Gooseworks, reveló información que hizo que muchos vieran esta puerta de una forma completamente diferente. En una publicación reciente, comentó la posibilidad de que Jax estuviera ocultando una identidad o una parte importante de sí mismo. Además, varios detalles a lo largo de la serie han llevado a algunos fans a desarrollar esta teoría. Por ejemplo, la habitación de Jax tiene una decoración que suele asociarse con gustos más femeninos, algo que nunca se explica directamente en la historia. También existe una escena específica en el episodio 9 donde Ribbit coloca su corbatín sobre la cabeza de Jax. La forma en que lo hace le da una apariencia más femenina y justo después vemos a Jax sonrojarse. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la puerta secreta? Sabemos que aquello que estaba detrás de ella representaba una parte de Jax que él quería mantener oculta a toda costa. Y resulta que esta no fue la única vez que vimos ese sentimiento de rechazo en él. Durante esa misma escena del corbatín, cuando Kofmo interrumpe a Jax y Ribbit, Jax se apresura a quitarse el accesorio de la cabeza con evidente molestia, como si no quisiera que nadie más viera ese lado de él. Por eso, una teoría muy popular sostiene que la figura encerrada detrás de la puerta podría ser una versión más femenina de Jax, una parte de sí mismo que intenta negar o esconder. Eso explicaría la reacción exagerada de las otras versiones de Jax sentadas en la mesa, así como el hecho de que esa puerta estuviera literalmente encerrada bajo tantas cadenas. Además, es importante notar que esta habitación está separada del cuarto de prohibido entrar a las chicas, lo que hace que tenga un significado diferente. Ahora bien, volviendo a la primera puerta misteriosa, existen varias razones para pensar que una versión abstraída de Jax podría estar detrás de ella. Incluso antes de imaginar un escenario donde Pomni se abstrae, Jax ya parecía estar peligrosamente cerca de la abstracción. A lo largo de episodios anteriores vimos señales claras de ansiedad, ataques de pánico y varios momentos donde parecía estar al límite. Por eso, muchos creen que la abstracción de Pomni sería el golpe final que terminaría rompiéndolo por completo. La idea de que un Jax abstraído esté detrás de esa puerta también explicaría por qué permanece tan bien sellada. Después de todo, cuando un miembro del circo se abstrae, debe ser contenido para evitar que provoque caos y destrucción. Pero ahora que el episodio 9 ha llegado a su fin, me parecería interesante que en una posible segunda temporada o spin-off se hable sobre estas puertas secretas. Como mencioné al inicio, hay muchos rumores sobre posibles episodios adicionales. También se ha hablado de contenido extra que muchos espectadores desconocían. Mira este video de mi canal en donde hablamos sobre un posible episodio 10 del Circo Digital. Un saludo a los miembros del canal y recuerda que si tú también quieres aparecer al final de los videos, debes hacer clic en el botón unirse y hacerte miembro del canal.